Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, bendito Padre. Gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra por la gran misericordia que derramas cada día sobre nosotros, porque diario nos levantas, Señor, con el ánimo dispuesto para seguir aprendiendo de ti por medio de la lectura de tu palabra. Te agradecemos por este tiempo, lo ponemos en tus manos para que se haga tu voluntad, pero sobre todo para que escuchemos con entendimiento el mensaje que nos tienes para cada uno de nosotros, pero sobre todo, Señor, para que lo pongamos por obra. Bendito seas siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Pues vamos a comenzar con la lectura y vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 29, y escrito está: ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermosa recomendación en amor es esta, porque hay un propósito maravilloso. La palabra en nosotros es poder transformador para la edificación de todos los que nos rodean, y también nos mantiene reconciliados con Cristo, promoviendo la unidad en el Espíritu para vivir como hijos de luz en el Espíritu renovado, dando cumplimiento a lo que escrito está. Y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Así que esforcémonos y seamos benignos, fraternos, perdonándonos unos a otros y huyamos de la maldad con inteligencia. Aleluya. Muchas veces confundimos por ejemplo, aquí que dice ninguna palabra corrompida salga de su boca. Muchas veces pensamos que la maledicencia solamente se refiere a decir palabrotas, groserías, cosas sin sentido. Pero en realidad la maledicencia también se refiere cuando hablamos mal de una persona, cuando inventamos un chisme, cuando solo utilizamos nuestra lengua para criticar a los demás sin fundamento, cuando decimos alguna mentira. Eso es todo lo que engloba la maledicencia, no solo el decir groserías, sino el hablar mal de los demás, el criticar, el chismear. Todo eso es maledicencia. Por eso muchas veces decimos: ¿quién quiere vivir una vida cristiana? A tantos que nos encanta el chisme. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el capítulo 4 del libro de Eclesiastés, y escrito está: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y a la fuerza estaban en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a las vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cae no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar. Aunque en su reino nació pobre, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él, y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Capítulo 5 del libro de Eclesiastés, escrito está: la insensatez de hacer votos a la ligera. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio.
Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. La vanidad de la vida. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieras en la provincia, no te maravilles de ellos, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumenten los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Capítulo 6 del libro de Eclesiastés, escrito está: Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendre 100 hijos y viva muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene éste que aquel, porque si aquel viviera 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia, porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Bueno, con esto terminamos la lectura de los capítulos de Eclesiastés del día de hoy. Este libro está igual que el de Proverbios, ¿no? Tiene muchísima enseñanza espiritual, y nos da muchas lecciones. Primero que nada, nos da la lección del compañerismo. Aquí en el versículo del 9 al 12, dice, mejores son dos que uno. Si se fijan muy bien, primero habla de la amistad, luego habla del matrimonio, y vuelve a hablar de la familia. Ajá. Muchas veces pensamos que nosotros podemos hacer las cosas solo, inclusive sin la ayuda de Dios. Andamos ahí llenándonos la boca de señalar que nosotros hicimos todo con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo, sin comprender que fue Dios el que permitió que lográramos hacer todo aquello que según nosotros habíamos dispuesto. Sin embargo, también en esta vida terrenal, no solo he leído muchos comentarios acerca de que no es necesario congregarse. Obviamente son ignorantes que no han leído la palabra de Dios,
como lo dice la carta a los Hebreos, dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El no congregarse es una herejía. ¿Por qué? Porque estos tipos que se sienten más inteligentes que cualquier otra persona, piensan que ellos solos pueden discernir todo lo que contiene la palabra de Dios y están pecando de soberbia. ¿Por qué? Porque nadie puede comprender absolutamente todo lo que tiene la palabra de Dios para nosotros. Como siempre decimos, tenemos una eternidad en el cielo para comprenderla. Sin embargo, lo que sí tenemos que aprender es que la, la amistad, los amigos de verdad que te ayudan en los momentos difíciles, el matrimonio, que nos volvemos una sola carne, y la familia, que se vuelve un bastión de defensa contra todos los ataques, tanto físicos como espirituales, es muy necesario en nuestra vida como cristianos. Ya tenemos que ver que con nuestras fuerzas nunca vamos a poder solos. Por más que digamos que yo lo hice todo, no, jamás. Siempre hubo un amigo, una esposa, una familia que estuvo atrás de ti apoyándote en todo momento. Y luego algo que también pareciera ser en aquellos que acumulan riquezas y poder, ¿no? Salomón nos da una lección bien clara de eso. ¿De qué te sirvió tanto amontonar riquezas, si te fuiste desnudo a la tumba? Y es la verdad. ¿Cuántas veces nosotros conocemos en noticias, en la televisión, en las redes sociales, en los medios informativos, cuánta gente hay que tiene tanto dinero, pero tanto dinero, que no le alcanzaría esta vida para gastárselo ni a la de sus hijos? Acumularon tanto dinero en toda su vida que ya ni siquiera lo pueden disfrutar. ¿Y quién lo va a disfrutar? Con mucha suerte su familia. Y la mayoría de las veces lo disfrutan gente extraña que él no tenía destinada para eso. El acumula. No está mal el tener ambición, siempre y cuando esa ambición esté sujeta a la voluntad de Dios, en el sentido de que si queremos prosperar económicamente, sea para beneficio de nuestra familia, para beneficio de Dios, para beneficio de la iglesia. Siempre todo debe de ser para la gloria de Dios. No está mal el querer prosperar, siempre y cuando también nos sujetemos a la palabra de Dios para no hacer cosas ilícitas o cosas que no le agradan a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Porque de todas maneras, si nosotros desde este momento nos dedicáramos a acumular riquezas, y que no dudo que muchos tengan el don para hacer eso, pero ¿de qué nos va a servir si al final de nuestra vida, Salomón lo dice claramente, no te vas a llevar absolutamente nada? Desnudo naciste y desnudo volverás. El único problema es que cuando vuelvas desnudo, muchos no quieren conocer al lugar a donde van cuando no se acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero bueno, vamos a comenzar a terminar la lectura del capítulo 2, no, perdón, vamos a leer el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, y escrito está: el aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde halló palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Ustedes me obligaron a ello. Pues yo debía ser alabado por ustedes, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol que han sido hechas entre ustedes en toda paciencia,
por señales, prodigios y milagros, porque en que han sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no les he sido carga. Perdónenme este agravio. Pablo anuncia su tercera visita. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes, y no les seré gravoso, porque no busco lo suyo, sino a ustedes, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de sus almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no les he sido carga, sino que como soy astuto, les prendí por engaño. ¿Acaso los he engañado por alguno de los que he enviado a ustedes? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Les engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Piensan que aún nos disculpamos con ustedes? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para su edificación. Pues me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero, y yo sea hallado de ustedes cual no quieren. Que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille. Dios entre ustedes, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¡Wow! Bueno, primero que nada tenemos que ver que cuando Pablo inicia su carta, aquí cuando dice que ciertamente conviene gloriarme, dice, conozco a un hombre en Cristo. Ok, cuando Pablo está diciendo eso, si nosotros nos ponemos a hacer cuentas, nos vamos a entender que Pablo está hablando en tercera persona, que se está refiriendo a él mismo. Ajá, pero como lo dice su carta, no me voy a gloriar yo, sino que voy a gloriar a Cristo. Si nos ponemos a hacer cuentas cuando se escribió la carta y desde el momento en que Pablo se convirtió, pasaron aproximadamente entre 14 y 15 años estudiando la palabra de Dios para que él pudiera predicarla. Vemos aquí que Pablo se está refiriendo a que él ascendió al tercer cielo a aprender cosas que no les ha sido permitido revelar todavía, que él estuvo en la presencia de Dios y del Señor Jesucristo aprendiendo lo necesario para predicar su evangelio. Ese sí fue al cielo, no como otros locos que dicen que han subido al cielo. Pero bueno, algo que me llama mucho la atención y que nos debería de llamar a todos es lo que está aquí en el versículo 14, donde dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes y no les seré gravoso, porque no busco lo suyo sino a ustedes, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Se dan cuenta cómo decirlo? ¿Cuál era el orgullo de Pablo? Que nunca les había pedido dinero para él, nunca había pedido dinero para él, y hasta les pide disculpas, perdónenme este agravio, no, nunca he sido gravoso por ustedes, para ustedes, ¿qué significa? Nunca les he pedido nada, perdónenme este agravio, o sea, Pablo se está disculpando por no haberles recibido nada. Eso es verdaderamente increíble, que Pablo no les haya pedido dinero, ofrendas, diezmos, ofrenditas especiales para él, para que se lo gastara él, ¿no? Pablo dijo, no, como ya hemos leído en los anteriores capítulos, las ofrendas que se le daban era para las iglesias en necesidad. De hecho, aquí dice Pablo algo que todos deberíamos de aprender, bueno, todos los que dirigen iglesias, esas cochinadas de hombres que se dicen profetas o apóstoles o algunos falsos pastores, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Y lo dice Pablo muy claramente. Dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Sí comprendemos lo que quiere decir eso? Pablo dice, no me den dinero, porque es al contrario. Yo soy el que les debería de traer ayuda a ustedes. Pablo nunca llegó a decirlos, denme dinero para una ofrenda que la necesito para tal iglesia. Denme una ofrenda porque necesito un camello o un burro para transportarme. Denme una ofrenda porque ya se me acabó el dinero y no tengo sirvientes que me sirvan. No, denme dinero porque voy a ir a su iglesia y les voy a predicar y pues el ir para allá cuesta. No, Pablo nunca dijo eso, sino al contrario. Pablo cuando llegaba a una iglesia llevaba lo que le daban de otras iglesias y lo entregaba a la iglesia en necesidad. Por eso yo me pregunto, ¿por qué los supuestos apóstoles del día de hoy, por qué no llegan a una iglesia con ayuda? ¿Por qué en vez de traerle ayuda a una iglesia,
¿por qué ellos piden ofrenda? Cuando Pablo está demostrando claramente, no, porque no son ustedes como hijos que me deben dar a mí, sino que yo soy el Padre espiritual de todos ustedes, yo les debo de traer. Y eso es una ley natural. Miren, si nosotros como padres vemos a nuestros hijos como una inversión de decir, es que le estoy dando una carrera para que cuando yo sea viejo me mantenga, eso también es abusivo, es en contra de la naturaleza de Dios, es no creerte lo suficientemente capaz para vivir una vida digna. Es al contrario, nosotros debemos de atesorar y válidamente, económicamente o materialmente, para dejárselo a nuestros hijos. ¿Qué más quisiéramos cada uno de nosotros dejarle la vida solucionada a nuestros hijos? Pero también los tiempos fáciles crean hijos, sí, los tiempos fáciles crean hijos débiles y los tiempos fuertes, y los tiempos malos crean hijos fuertes. Sí, claro, como una ley de Dios, como un orden bíblico, nosotros como padres debemos de dejarle algo a nuestros hijos. No debemos dejarle deudas, debemos dejarle enemistades, no debemos dejarlos sin la cobertura de Dios. Al contrario, ¿sabes qué? Me la pasé trabajando, logré reunir un capital, logré reunir un bien inmueble, lo usamos, sin embargo ahora como padre tuyo, te lo doy y no espero nada a cambio. Mi amadísima hija, ella dice que cuando nosotros seamos grandes, ella va a ver por nosotros. Con toda la amabilidad del mundo yo le he rechazado porque le he dicho, hija, vive tu vida, búscate un buen varón conforme al corazón de Dios, haz tu familia y no te preocupes por nosotros. Bastante es que no nos pidas para que nosotros te estemos pidiendo. Esa es una ley natural de Dios, por eso nosotros debemos de prepararnos para la vejez. ¿Para qué? Para no llegar con los hijos y dame. Al contrario, nosotros deberíamos de llegar con los hijos y darles. Yo cuando visito a mi mamá y le puedo ayudar económicamente, ella muchas veces lo rechaza. Sin embargo, siempre que llego, mi mamá es de esas señoras de rancho que si no comes se ofende y te da unos platos como para 3 personas y te lo tienes que acabar. Ese es el amor de un padre, ese es el amor que tenía Pablo por las iglesias, es el amor de decir, es que yo no quiero que me den, yo como su padre les quiero dar. Ahora, vean a sus dirigentes, vean a esas cochinadas de hombres que se dicen apóstoles, que se dicen profetas, vean cuánto le traen a la iglesia, le traen puras cargas, les traen puras exigencias de dame diezmo, dame ofrenda, dame mis viáticos. O sea, no confían en Dios porque no son hijos de Dios, porque Dios proveerá todo lo necesario para que pregone su evangelio, pero estos han visto a Dios como una mercancía que pueden vender para obtener un lucro, y esperemos en Dios que les perdone todo lo que están haciendo, porque si esos tipos son ignorantes porque no conocen el destino a donde van. Pero bueno, ya con esto terminamos la lectura del día de hoy y mañana, si Dios lo permite, le vamos a seguir todo el tiempo que el Señor lo permita. Bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos animas, nos das ánimo, Señor, para seguir adelante en esta empresa que has puesto a todos nosotros en el corazón. Queremos leer tu palabra, te queremos conocer, queremos discernir entre lo bueno y lo malo, Señor, entre lo bueno y lo mejor. Sabemos que has puesto hombres dedicados al estudio de tu palabra y te damos gracias por ello, porque siempre, Señor, son esas voces que escuchamos, que tú has mandado, que tú has elegido, para que nos enseñen todo aquello que está inscrito. Pero nunca debemos pasar por alto que tu palabra es lo mejor que podemos aprender, que tu palabra, que la palabra tuya que has dejado escrita, es el mejor libro que se pudo haber escrito en el mundo, por toda la enseñanza que nos das, pero sobre todo, Señor, por la que comprendemos la gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Te agradecemos, Señor, porque en este día proveíste nuestra mesa, nuestros bolsillos, Señor, nos diste trabajo, permitiste que llegáramos con bien a nuestros hogares, resguardaste a la familia de todos nosotros, Señor, nos alejaste del mal, nos alejaste de la tentación y nos diste fuerza para soportar la tribulación. Gracias, Señor, por ese gran amor con el que nos has amado. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén.
Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.